Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Ya llevamos 8 años de programa. Desde aquel 1 de febrero de 2014 hemos contado aquí noticias buenas y noticias malas, algunas que incluso nos han sorprendido debido a la estupidez humana o a la imaginación del ser humano que ha hecho que se produzcan acontecimientos y noticias jamás pensados, de los que tú dices, pero bueno, ¿en qué está pensando este? ¿Cómo es que hace esto? Bueno, pues todas las semanas contamos algo de eso y hoy no va a ser menos, pero hay que dejar un momento para la reflexión. Estos 8 años la forma de las noticias han cambiado. En aquel 2014 nadie sabía ni siquiera igual en España dónde estaba Wuhan. Hoy todo el mundo lo sabe, porque es algo que nos ha condicionado la vida. En 2014 era Mariano Rajoy el presidente del gobierno. Hoy en día lo es Pedro Sánchez. En el año 2014 pues había muchas cosas que hoy en día no hay. Estaban vivas muchas personas que durante estos años de programa lamentablemente hemos tenido que contar que han fallecido. Y es así el ritmo de la noticia, la información siempre hay generando noticias, información, aunque en este programa no solamente hemos contado noticias, también hemos podido contaros y daros recomendaciones sobre lugares, restaurantes, música que escuchar, pero música de buen gusto, nada de atún con pan. Y también buena música, hemos dicho, y buenas películas que ver. Además, también esas tan famosas imitaciones que todavía no las hemos podido hacer, pero seguro que muy pronto volverán a este programa, porque siempre consideramos que el humor tiene que tener un espacio en este programa y que, como no lo dejaremos de lado, aunque el tiempo de la noticia siempre nos lo coma. Así que antes de que se nos haga más tarde, feliz 8 años al programa de Loco del Pueblo, que sean muchos más, que es un programa muy necesario hoy en día, ese análisis, esa reflexión y poder contrastar bien la información que hace falta hoy en día. Es cierto, alguna vez hemos contado alguna noticia que o no estaba bien redactada o nos habían engañado los propios medios de comunicación contándonos ciertas cosas. Pero lo cierto es que, como hemos dicho, para que no se nos haga más largo, comenzamos este programa de Loco del Pueblo de hoy de aniversario. Hola a todos y bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es sábado 5 de febrero de 2022. Y vaya que sí, vaya que cosas, ya hace 8 años hacía el programa con José María, que estuvimos aquí, de hecho, que cuando entonces los programas duraban 15 minutos, hoy los programas duran más de 15 minutos, pero no ni siquiera 1 hora y 15 minutos, incluso en algún momento se ha llegado a superar nada más y nada menos que la hora y media de programa, incluso casi 2 horas, una barbaridad. Bueno, si queremos que no nos pase esto de que nos desmadramos, tenemos que empezar ya, porque es que la actualidad está que no para, de verdad. Es que yo no sé, la gente, como digo, la mente humana o el mecanismo de la información está generando noticias continuamente. Es que tengo aquí que tengo que bajar varias veces. Si estuviéramos en un teléfono, bajar varias veces para terminar de ver todas las noticias que hay. Es una barbaridad, desde luego. Pero bueno, antes que nada, como siempre, os decimos que estamos en Twitter, @canalmanolo, y el servidor de Discord para que nos hagáis llegar la información que consideráis necesaria. Y por cierto, que en estos 8 años también ha habido muchas aportaciones vuestras. Y esta semana, de hecho, tenemos que hacer denuncia de una noticia que me ha hecho llegar mi primo Jesús y al cual le agradezco que me lo haya mandado. Y es muy importante. ¿Por qué? Bueno, tenemos que hablar un poco, sí, tenemos que empezar hablando, entonces en este caso, de la posibilidad, de la capacidad de elegir un alumno cuando está en bachillerato si quiere cursar el bachillerato de ciencias, bachillerato de letras, bachillerato, de letras sociales, ¿no? Es sociales, también se dice hoy en día bachillerato de artes, y también existe el bachillerato musical. Bueno, pues el gobierno de España ha decidido hacerle un poco el fastidio
a los estudiantes de bachillerato musical y ha dicho que ya no vale. De hecho, tenemos aquí el testimonio de una chica que se llama Cristina. Dice: hola, me llamo Cristina. Posiblemente no leas esto. Bueno, yo sí lo voy a leer y de hecho es importante que, que lo que nos cuenta Cristina se dé a conocer. Estoy en primero de bachillerato y en quinto de profesional de música y estoy haciendo el bachillerato simultáneo de música. Han puesto una ley a mitad de curso y por supuesto sin previo aviso diciendo que este bachillerato musical ahora no existe y obligándonos a mitad de curso a cambiar de itinerario, con la consecuencia en la mayoría de tener que dejar los estudios musicales, que una vez más se desvaloriza continuamente. Estamos recogiendo firmas para intentar cambiar esto, ya que esta otra ley no aporta nada positivo, solo complica estudios y futuro de muchos adolescentes. Te agradecería que lo compartieras y si fuese posible supiera una historia. Bueno, lo estamos aquí dando a conocer. ¿Y cuál es la historia? Como bien decía esta chica. Bueno, han recibido una carta de la Junta de Andalucía en la que dice lo siguiente: estimado alumno, padres, madres o tutores legales, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva legislación estatal en materia educativa, el alumnado con matrícula en el primer curso de bachillerato, además de las materias de filosofía, lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera, solo en la materia troncal general de una de las modalidades distintas de las artes, y que simultanea sus estudios de bachillerato con las enseñanzas profesionales de música y danza, se encuentra en una situación en la que no podrá titular por la modalidad inicialmente elegida. Que no podrá titular es que no se podrá sacar el título de bachillerato. Eso es lo que quiere decir. Tras la consulta realizada al Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre esta incidencia acaecida y dado que no se nos concreta ningún recurso para solventarla, desde la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, en el caso de encontrarse en esta situación, se han habilitado las siguientes opciones para el curso 2021-2022, de las que se ha informado a la dirección de su centro: continuar en la modalidad elegida y completar la matriculación para el itinerario de esa modalidad; cambiarse a la modalidad de las artes, es decir, matriculándose en fundamentos del arte y continuando con la matrícula parcial. En este caso, el matriculado dispondrá de las siguientes posibilidades: 1. Si existe la modalidad en el centro, podrá permanecer en el mismo y realizar una modificación de la matrícula. 2. Si no existe esta posibilidad en su centro, podrá realizar una matriculación extraordinaria en su forma a distancia en el IPEP de Almería para la materia Fundamentos del Arte. Para posibilitar la gestión de cualquiera de las opciones anteriores, podrán ser debidamente informados y acompañados por la dirección y el departamento de orientación de su centro. Sin otro particular, les saluda atentamente, a Sevilla, a 25 de enero de 2022, la directora general de Ordenación y Evaluación Educativa, Aurora María Morales Martín. Y además acompaña otro mensaje de una cuenta que se llama Músico en Pie. Músico en Pie, vale, es que ese nombre junto, vale. Dice: diversos alumnos de diferentes centros de Andalucía. Vemos injusta la situación causada por la ley que se ha decretado recientemente sobre los estudios musicales combinado con bachillerato musical. No se puede poner en práctica una ley cuando ya ha comenzado el curso sin haber prevenido de nada antes a los alumnos. Nos han obligado a cambiar nuestra organización respecto a un futuro de la noche a la mañana. Según el gobierno tenemos dos opciones. Una sería cambiarnos a la modalidad de ciencias completas, recuperando las asignaturas no dadas en el primer trimestre, siendo muy difícil por la cantidad de materias que tenemos, que son notablemente más, o cambiarnos a bachillerato de artes, quitándonos asignaturas como matemáticas, importantísima para muchas carreras posteriores que requieren su conocimiento, sin avisarnos si siquiera nos han privado de posibles opciones de futuro, y la mayoría de docentes y estudiantes no saben cómo manejar la situación. Así, la simultaneidad entre bachillerato y música nos está resultando realmente difícil de llevar. Entonces, resumiendo, lo que nos están contando aquí es que el gobierno ha cambiado la ley de la noche a la mañana, como bien decían ahí, para que el bachillerato musical ya no sirva para poder sacarse el bachillerato y los que estudiaban hasta ahora esta modalidad tengan que buscarse la vida en otro centro,
en otro, vamos, directamente cambiar la matrícula a mitad de curso. Esto, en su sano juicio, igual a nadie se le ocurre. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que es verdad que este gobierno ha tenido una serie de medidas polémicas, pero, bueno, es un problema serio para los alumnos. Desde luego que desde aquí nos vamos a solidarizar con ellos y les deseamos que ojalá haya alguna forma de que esto se pueda revertir y que el gobierno pues cambie de opinión, o por lo menos como mínimo hasta junio, como mínimo deje hasta junio para que la gente se adapte. A ver, primero, en sí, lo de quitar bachillerato musical o que deje de ser importante para poder titular, bueno, quiero decir, que deje de ser válido para titular, en realidad es una mala decisión, porque en realidad estás privando a los alumnos de tener una opción más de estudio. Pero en caso de que lo haga, que es lo que está haciendo, no lo hagas a mitad de curso. En todo caso, espérate al curso siguiente. Es que de verdad es que no tiene dedo diferente que lo ha hecho. Es que alguien que sea experto en educación no hace eso. Y nada, entonces nosotros, por supuesto, que le deseamos lo mejor a esos alumnos y que ojalá encuentre una solución y que no les complique el futuro, porque efectivamente, sea una opción u otra, va a tener consecuencias no buenas probablemente, y va a ser complicado que continúen. Así que nada, agradezco a mi primo que me haya enviado esta noticia, que se le haya podido dar voz. Además, mi primo pues le gusta mucho la música, está estudiando en Granada musicología y está muy concienciado también con esto de los estudios musicales y la música en sí, y es importante que, aunque a él no le afecte directamente porque no está en bachillerato, solidarizarnos con otros que sí que lo estén pasando mal. Así que nada, si ojalá recibamos buenas noticias en este sentido, pero la verdad es que pinta mal la situación. Y bueno, dicho este apunte, por cierto, tenemos una curiosidad, y es que hay un programa de 4 que se llama First Dates, en el cual lo presenta Carlos Sobera. Y es un programa de citas, la gente va allí a buscar pareja. Se cita en un restaurante, el restaurante de First Dates, y la gente va allí en pareja. A buscar en pareja. Va solo y va a buscar pareja. ¿Qué ha pasado? Al parecer han pillado a un hombre que iba disfrazado con una identidad distinta a la que se había presentado otras veces en el programa. Al parecer es un hombre con el que Carlos Sobera ha tenido que sentarse a hablar seriamente con él, porque al parecer ya no es la primera, segunda ni tercera vez que va al programa con una identidad distinta a la suya real para conseguir pareja. Y le ha preguntado si es que es un actor, si lo hace para enseñárselo a alguien. Ha dicho que no, el hombre se ha disculpado y se fue del programa. Pero la verdad es que es una cosa un poco extraña y curiosa. Es decir, un hombre con una identidad falsa se presenta a un programa para conseguir pareja. Desde luego que esto es poco habitual. Bueno, y hablando de poco habitual, vamos a empezar ya a hablar de las noticias importantes, porque poco habitual, bueno, sí es poco, a ver, no es la primera vez que pasa, pero es poco habitual. Es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. ¿Quién se le va a decir al exalcalde de Trujillo, en Cáceres, Alberto Casero? Y es que ha sido la imagen de los medios de comunicación de los últimos días, bueno, de los últimos 2 días. Es diputado del Partido Popular por la provincia de Cáceres y se estaba votando la reforma laboral. En un principio el gobierno parecía que le iba a sacar adelante, porque curiosamente Ciudadanos se la ha apoyado y en un principio Unión del Pueblo Navarro también. Sin embargo, claro, en realidad un error en la votación tampoco iba a cambiar nada, porque por lo menos tenía 2 diputados de aire y no había problema en un principio. Estaba justa, pero no tan justa. ¿Qué pasó? Que los 2 diputados de Navarra Suma, recordemos que es una coalición electoral de PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro, que desde la dirección de Navarra, desde lo que es el centro del partido Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza le había dicho a los diputados de de Navarra Suma: tenéis que votar sí a la reforma laboral. ¿Qué ocurre? Que los 2 diputados de Navarra Suma en el Congreso no estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Estaban en la tesitura de que la dirección general les dice algo con lo que ellos no están de acuerdo, pero que tienen que acatar sí o sí. Bueno, el caso es que al final se tomaron la justicia por su mano y dijeron: aquí votamos que no. Y los 2 diputados de Navarra Suma votaron que no.
Entonces, bueno, se ha dicho ahora que se había habido conversaciones entre el PP y UPN para que esos dos diputados votaran que no. Lo que ha ocurrido al final es que en un principio esa votación, claro, si la votación estaba por dos y esos dos diputados imprescindibles ya no te votan, la reforma laboral no saldría adelante. Pero ¿qué ha pasado? Que un diputado del PP, el que hemos dicho, que además es fontanero, Alberto Casero, votó a favor de la reforma laboral, según dicen fuentes oficiales que han dicho en el Congreso, que es que votó por error a favor. De hecho, esto está un poco cogido con pinzas, porque vamos a ver, en un principio Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, al contar los votos había dicho que había sido derogada la ley, que no había sido aprobada, y después rectificó la decisión y dijo la información que ella había obtenido de los votos, y dijo, no, perdón, que sí, queda aprobada la reforma laboral. Y claro, y Pedro Sánchez abrazándose con su grupo, con su equipo de gobierno, y el PP, ahí estuvo el problema. Alberto Casero había votado telemáticamente porque, según habían dicho, estaba enfermo en casa, una gastroenteritis, una enfermedad, por lo menos gastrointestinal, y se había quedado en casa para votar de forma telemática. Sin embargo, un error, las fuentes oficiales dicen propio, habría producido que él se hubiera equivocado y que hubiera dado al gobierno por un voto, el suyo, que saliera adelante la reforma laboral. Ahora, eso sí, esto, como digo, es la versión oficial cogida con pinzas, porque lo cierto es que el PP ha dicho que el voto de Alberto Casero ha sido debido a un error telemático y que él habría votado que sí. Él habría votado que sí, que él habría votado que no, quiero decir. Que él había votado que no a la reforma laboral, sin embargo se registró que sí. Esto ha dado pie a muchas conspiraciones, a muchas preguntas, diciendo esto cada vez se parece más a Venezuela. Es decir, el gobierno, de hecho Pablo Casado ha considerado de pucherazo esta votación. Consideran algunos que la votación ha sido hecha mal adrede para que el gobierno sacara la votación aunque no tuviera los votos necesarios, pues cambiando ilegalmente el voto de una persona. Bueno, lo cierto es que Teodoro García Gea, esto sí que seguro, se presentó al Congreso para pedir explicaciones, bueno, mejor dicho, para pedir que se rectificara el voto, pero no le dejaron entrar. Alberto Casero se presentó allí directamente en el Congreso porque él había dicho, claro, estaba en su casa, estaba malo, votó telemáticamente, según él, correctamente, pero hubo un error y salió el voto contrario al que él había dicho. Y claro, es que, a ver, si hubiera sido otra situación igual no pasa nada, pero es que depende de su voto que la ley hubiera salido adelante o que no. Y gracias a su voto erróneo salió adelante, es decir, que en un principio la ley no tendría que haber salido adelante. Incluso tenemos informaciones, comunicados que ha hecho el propio Casero, ha dicho, ha presentado un escrito a la presidenta del Congreso de los Diputados. Dice: por todo lo anterior manifiesto que se ha visto vulnerado mi derecho fundamental al ejercicio de voto establecido en la Constitución española, puesto que uno de los votos emitidos es contrario al sentido expresado por mí mediante el sistema telemático. Y entonces, de todas formas, ¿el PP qué va a hacer? Bueno, el PP, pues si visto que ahora la presidenta del Congreso tiene que reunirse para ver si da la posibilidad de que se pueda cambiar el voto o no, el PP ha dicho que si esto sale que no, que si la presidenta del Congreso le dice que no puede cambiar el sentido de su voto, insiste en que llevará al Tribunal Constitucional la votación de la reforma, para que sean unos jueces los que dictaminen si finalmente pues cambia o no su voto, es decir, si deja que lo cambie o que no. El caso es que tiene dos heridas abiertas esta votación. Hemos hablado de una de las heridas: Alberto Casero, voto erróneo o error telemático o manipulación del gobierno con la elección para votar forzosamente en contra de su voluntad a un diputado. ¿Cuál es la otra herida de esta votación? Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, de Navarra Suma, Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Porque Javier Esparza, hemos dicho, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, ha afirmado que sus diputados votaron en contra de la reforma laboral, no representan a UPN y no pueden seguir en el partido.
Esparza ha señalado a los medios de comunicación en la sede del partido que además de pedirles sus actas de diputado, UPN va a estudiar jurídicamente en función de sus estatutos qué es lo que podemos hacer. Los diputados, por su parte, se niegan a entregar sus actas. Han dicho que considera García Danero, uno de los dos diputados, considera excesivo que la dirección de su partido quiera echarles por haber desobedecido la decisión de apoyar la convalidación de la reforma laboral y ha negado en rotundo que este sea un caso de transfugismo. Y al parecer la dirección de UPN negoció con el PSOE que aprobaría la reforma laboral a cambio de que se apoyara una modificación presupuestaria en el Ayuntamiento de Pamplona que salió adelante y de que rechazaran la reprobación del alcalde y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, que finalmente tras el cambio de voto de los diputados fue reprobado. Los dos diputados en el Congreso dijeron que no conocían el acuerdo, algo que ha desmentido Esparza. Y el PSOE ha acusado al PP de comprar a los diputados. Entonces, sin embargo, también han dicho los dos han defendido los dos propios diputados que realmente no había un acuerdo explícito desde la dirección de UPN con ellos mismos, con los propios diputados, para haber cambiado, quiero decir, para haber votado que sí. Y como no lo tenían del todo acordado, ha dicho, pues no me pasa nada si digo que no. Si digo que yo voto en mis principios, no lo que me diga el partido, yo voto con mis principios, lo que yo pienso, y que no puede ser. Bueno, lo que sí que han dicho los diputados también es que, por lo menos lo ha dicho Carlos García Danero, que el PSOE había... que ellos le habían dado la mano al PSOE, le habían ofrecido la mano para haber llegado a acuerdos en Navarra y haber gobernado UPN Navarra Suma con el apoyo del PSOE. El PSOE prefirió apoyar a Bildu, porque nosotros ahora tenemos que apoyar al PSOE si él no nos quiso apoyar a nosotros. Es otro planteamiento que presenta él. Bueno, me dicen por aquí que Alberto Casero pues estaría investigado por prevaricación y que estaría investigado por prevaricación. Y es el secretario de organización del Partido Popular desde el año 2019. Pero oficialmente no está imputado, al menos a día de hoy. Y por cierto, me dicen aquí que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha sido reprobado. ¿Le han hecho una moción de censura? ¿O qué ha pasado? No sé, dice vendetta a la Navarra. El PSN apoya a la reprobación del alcalde de Pamplona. ¿Y esto qué consecuencias puede tener para los de Pamplona? Es que reprobar es acusarte de algo, pero ¿qué ganan acusando de algo? Si por ejemplo fuera una moción de censura se entendería, pero no sé, aquí no hay nada claro. Bueno, y habrá que seguir atento. Cambiando de tema, tenemos que hablar del CIS, que ha abierto una investigación para analizar las posibles filtraciones de encuestas. Y es que todo esto viene porque Pablo Iglesias, el ex vicepresidente segundo del gobierno, borró un mensaje en el que decía tener datos del CIS electoral de Castilla y León antes de publicarse. Entonces el Centro de Investigaciones Sociológicas ha abierto un expediente de información reservada para analizar la posibilidad de que se hayan producido filtraciones de sus encuestas sobre la intención de voto en las próximas elecciones de Castilla y León. Así lo asegura el presidente del CIS, José Félix Tezanos, en un comunicado remitido a los medios en el que subraya que nunca ha trasladado ni adelantado al ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias información sobre dicha encuesta preelectoral. Entonces, un hecho que ha llevado al PP a pedir la división de Tezanos por entender que siempre beneficia al PSOE. Una cosa objetiva es que es verdad que las encuestas del CIS suelen distar mucho del resto de encuestas que publican otros diarios y que suele dar siempre por ganado al PSOE en contra de lo que dice el resto. Eso sí que es cierto.
En el comunicado, el presidente del CIS niega que avanzara los resultados de la encuesta y anuncia la creación de una comisión encargada de tramitar un expediente de información para analizar la posibilidad de que pudieran producirse filtraciones de este centro demoscópico. De hecho, ha sido admitida a trámite una comisión de investigación sobre el CIS días después de la posible filtración a Iglesias. Esto ha sido una vez que la comisión de investigación ha pasado el filtro de la mesa, tendrá que ser ahora la Junta de Portavoces la que vote su inclusión o no en el orden del día en un pleno del Congreso. Es decir, que esto se lleve a votarse, a debatirse al Congreso de los Diputados y no solamente se quede lo que es el debate típicamente mediático. Algo que a priori se antoja bastante improbable porque así la asegura oposición del PSOE. Claro, el PSOE no va a querer investigarse a un gobierno que ellos mismos controlan. Es decir, sería un poco como tirarse piedras contra su propio tejado. De hecho, este mismo lunes el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, expresó su respaldo a la magnífica laboral de José Félix Tezanos al frente del CIS, tras conocerse que Pablo Iglesias tuvo acceso a una de las encuestas relativa a Castilla y León antes de hacerse pública. Y bueno, además de esta información, vamos a hablar de Pedro Sánchez, que visitó la Sierra de las Nieves en Málaga. Dice que será el principio de muchas cosas buenas para la comarca de la provincia de Málaga. Y Sánchez recalcó que la consideración de parque nacional es una fuente de oportunidades para el desarrollo de la Sierra de las Nieves. Y bueno, hemos visto que se fotografió pues paseando por lo que es el interior del parque natural. Es una oportunidad importante, pero atención, porque este acto se consideró como un acto ecologista, un acto en favor de la preservación de la naturaleza. Pero cuidado con las incoherencias, por lo que publica OK Diario. Sánchez se va en Falcon, en el avión privado del gobierno, a un acto ecologista en Málaga, contaminando como 590 coches diésel. Vamos a ver. Y no es, ya voy a recordar antecedentes, no es únicamente Pedro Sánchez el que ha hecho eso. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, cuando fue a la cumbre del clima en Escocia, él fue con un séquito de no sé cuántos coches. Eso debe contaminar una barbaridad. Y Boris Johnson, que estaba en Londres, fue en avión hasta Escocia, contaminando mucho también. Por tanto, es decir, los políticos al final es todo una imagen, parece, porque una imagen de muy ecologista, muy demás, pero después en la práctica van a esos actos contaminando. Es que es una cosa incongruente, no tiene sentido. Claro que esto es de sentido común, es decir, si tú vas, lo que sea, a ver, tampoco vamos a decir a Pedro Sánchez que vaya andando, lógicamente, desde Madrid hasta Málaga, porque eso, a ver, eso hay que estar preparado y no. O yo que sé, o existen los coches eléctricos, o vamos, si es que los defienden. Pero claro, si tú vas en un avión, que además, si fuera un avión contamina poco, bueno, los aviones suelen contaminar bastante, pero uno que contamine menos, es que ha contaminado como 590 coches diésel. En lugar de optar por el viaje en coche, en ave o en un vuelo comercial, mucho menos contaminante que el Falcon, claro, porque este es un avión privado. Si por lo menos fuera en un transporte más público, un ave, para ver, el ave también gasta, pero por lo menos no contribuyes tú de forma privada a seguir contaminando. O si vas tú en un avión comercial, pues por lo menos contaminas, pero con el resto de gente en un avión público comercial, no en un avión privado. ¿Se entiende, no? No es lo mismo contaminar dos aviones que uno. O contaminar un ave y un avión que un ave solo. Eso queremos decir. Bueno, en lugar, pues hemos dicho, el jefe del Ejecutivo ha utilizado el avión presidencial para desplazarse desde la base militar de Torrejón de Ardoz de Madrid hasta el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, en un vuelo que apenas duró unos 56 minutos. Así, el estudio que hizo el profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Salamanca, Juan Ramón Muñoz Rico, y que publicó OK Diario, dice que el presidente contaminó como 590 coches diésel. Además, tampoco ha predicado especialmente con el ejemplo cuando su propio gobierno, a través del Plan España 2050, aboga por reducir el uso del avión. Incongruente, diríamos, ¿no? Bueno, el presidente del gobierno viene siendo cuestionado por la oposición por hacer una utilización abusiva del Falcon. De hecho, en los últimos meses ha recurrido al avión presidencial para asistir a actos del Congreso
y de Congreso del PSOE, quiero decir, no actos públicos, como coartada, buscando así justificar el empleo de aeronaves del Ejército del Aire. Moncloa improvisó visita de Sánchez a empresa del lugar justo antes de participar en esos actos de partido. Vamos a explicarlo. Pedro Sánchez quiere ir a un congreso del PSOE, por ejemplo, en Gijón, en Asturias. Y él, claro, él quiere utilizar el Falcon porque es el modo que más le gusta. Porque el Falcon es público. El Falcon, bueno, público en el sentido de que es para cosas del gobierno, no para cosas del Partido Socialista. Es que hay que saber diferenciarlo. El gobierno y el Partido Socialista son cosas distintas. Aunque es verdad que el Partido Socialista controla el gobierno. Pero en entidades son cosas distintas. Una cosa es un partido, otra cosa que es privado, y otra cosa es un gobierno que nos dirige a todos. Entonces, si tú utilizas ese avión es propiedad del gobierno, no del Partido Socialista. Y estás utilizando una cosa del gobierno para ir a una cosa privada tuya de tu propio partido. Entonces, para que no quede tan mal diciendo, uy, es que como esto se entere me van a estar linchando por todas partes. Voy a simular una visita, como dice aquí, una visita a empresas del lugar que sean una visita pública para así justificar el uso del Falcon. Pero mi intención en realidad es ir al Congreso. Digamos que la visita a esa empresa es un efecto colateral de ir a... Lo principal de Pedro Sánchez ir a ese acto del PSOE. Y como efecto colateral es ese acto a esa empresa, ¿no? Digamos, bueno. Y ya vamos a pasar a las mascarillas, porque a partir del próximo miércoles ya no va a ser necesario llevar mascarillas por la calle. Eso sí, los presidentes autonómicos están diciendo que la gente, por favor, que sea responsable y que siga, y que el uso de las mascarillas sigue siendo responsable. Pues sí. La decisión se tomará justo una semana después de que el gobierno validase con polémica el decreto para la prórroga de la obligatoriedad. Según ha confirmado Darias, la previsión es que el Congreso de Ministros elimine la obligatoriedad el martes y el miércoles se publique en el BOE y la norma entre en vigor el jueves. Por lo tanto, sería a partir del jueves cuando se podría ir sin mascarillas por la calle. Este jueves la ministra abría la puerta al fin de las mascarillas en exteriores, asegurando que España está saliendo de la sexta ola más rápido que otros países y que la mascarilla ha cumplido el papel que teníamos claro que tenía que cumplir. La obligatoriedad de las mascarillas en exteriores llegó el pasado 22 de diciembre a las puertas de la Navidad y cuando todavía no se había producido el estallido de la variante Omicron en España. Hasta entonces, la mascarilla solo había que llevarla al aire libre cuando no se podía mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y cuando hubiera grandes aglomeraciones. Entonces sí, y precisamente esto llega después de que se hubiera votado su obligatoriedad, su continuidad, mejor dicho. Y luego tenemos que hablar de otros asuntos muy importantes que nos tienen el alma en vilo en España. Tenemos que estar atentos, ya cambiamos del gobierno y hablamos ahora de Esther López, la desaparecida en Transpinedo, Valladolid, porque la Guardia Civil investiga una parada que hizo el vehículo que dejó a Esther López desaparecida hace 23 días cerca del restaurante La Maña, situado en las inmediaciones de Transpinedo, en Valladolid. Según informa La Hora de la 1, los investigadores cuentan con un nuevo dato para la investigación, y es que antes de que el vehículo parara y dejara a uno de los acompañantes del coche, un hombre que está en el foco de los investigadores se detuvo entre 12 y 15 minutos. Posteriormente llegaron al restaurante La Maña, donde se bajó uno de los dos hombres que iban con ella en el coche, y en torno a 400-500 metros de ese punto se bajó Esther. Los investigadores están revisando las grabaciones de las cámaras de tráfico de un poste situado en las inmediaciones de La Maña y otra propia del restaurante, que podrían corroborar o desmentir el testimonio del hombre que se bajó, según informan en el programa. Fue a la casa que está al lado del restaurante y la gente que había dentro le abrió la puerta. Desde ese momento el Esther se había quedado en el coche con el conductor, que sí es uno de los dos investigados del caso. Bueno, pues sigue la investigación adelante y esperemos que se llegue a alguna conclusión pronto. Y bueno, siempre se quiere mantener la esperanza abierta de la posibilidad de que Esther López esté con vida todavía. Aunque claro, dice muchas veces, es verdad, que cada día que pasa hay menos posibilidades, pero bueno, es bueno mantener la compostura y no hablar sin tener nada al 100% asegurado.
Y bueno, tenemos que hablar también de otra noticia que ha sido muy polémica esta semana. Ha sido un grupo de ganaderos que han interrumpido el pleno del Ayuntamiento de Lorca, en la región de Murcia, para detener una moción. Se ha suspendido el pleno, de hecho, se suspendió. Una moción era sobre la ganadería. Una treintena de ganaderos interrumpió el pleno y protestan por una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. El pleno, como hemos dicho, tuvo que ser suspendido. Era una moción presentada por el equipo de gobierno local en la que se iba a incluir en el Plan General de Ordenación Urbana una modificación que supondría detener la implantación de nuevos cebaderos o la implantación de los que ya hay existentes, según ha informado Europa Press el presidente de Adespo Lorca, Paco Román. La irrupción, según fuentes municipales, han confirmado a Europa Press, la ha llevado a cabo cerca de una treintena de manifestantes que han saltado el cordón de seguridad del ayuntamiento y han irrumpido en dependencias del consistorio en los minutos previos a la celebración del pleno. Para el alcalde de Lorca, Diego Mateos, este día en Lorca ha sufrido un atentado a la democracia. Hoy se ha intentado impedir y coaccionar el libre voto de la corporación municipal. Del mismo modo que ha expresado su repulsa y condena a aquellas personas que han intentado por la fuerza imponer sus ideas. Es por esto que Mateo se ha visto obligado a aplazar el pleno, ya que la policía local y nacional no podían asegurar la integridad de los asistentes, no solo de los concejales, sino de los empleados municipales. Por su parte, Román no ha justificado la erupción, pero ha reconocido que los ánimos están al límite y que entiende la situación por la que pasan muchas familias del sector, agobiadas por deudas con los bancos, la baja rentabilidad y la demonización que sufren los ganaderos. Los motivos que han llevado a la protesta de cerca de unas 700 personas del Ayuntamiento de Lorca era una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística que supondría que las futuras granjas de cerdos en el término municipal de Lorca no podría estar a una distancia de 1500 metros de los núcleos urbanos ni a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas y a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas, mientras que la ampliación de la ya existente no podría estar a menos de 1000 metros de los núcleos de población. Y los ganaderos, hemos dicho, protestan por una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, que a estas medidas afectarían a unas 800 o 1000 explotaciones porcinas ubicadas en el término municipal de Lorca, por lo que Román ha pedido que se paralice la moción y que la estudien y que la debatan y que cuenten con las administraciones implicadas. Bueno, el pleno ya se llevó a cabo en otra fecha. Bueno, pues es una reivindicación que, claro, es que esto muchas veces, a ver, hay que mantener diálogo, pero pues si por el diálogo no te hacen caso, hay veces en las que una cosa que afecta al pueblo tiene que expresarse de alguna forma. Tampoco justificamos ni mucho menos que haya que parar un pleno, porque bueno, muchos lo han comparado con la invasión al Capitolio de hace un año, pero una manifestación por lo menos sí tiene sentido porque afecta a familias y de allí. Y de hecho sobre este tema la policía ya ha identificado a 6 de los asaltantes que interrumpieron el pleno municipal de Lorca. Las autoridades de la localidad murciana esperan que este miércoles pasado ya hubiera más detenciones y bueno, el detenido se queda en libertad con cargos mientras sigue creciendo la polémica entre los partidos políticos. Bueno, perdón, miércoles pasado no, me he confundido yo. Esta noticia es del día 2 de febrero, por lo tanto se habla de que se espera que este miércoles... perdón, claro, es que el 2 de febrero era miércoles. Perdón, el miércoles pasado, sí. Lo mejor empezar de cero y por eso vamos a hablar de noticias internacionales. El pasado domingo se celebraron elecciones parlamentarias en Portugal de este año 2022 y las ha ganado el Partido Socialista de Antonio Costa con mayoría absoluta. Esta vez no va a depender ni de comunistas, ni de extrema izquierda, ni como la anterior ocasión. Esta vez no. Va a poder gobernar en solitario, aunque sí es verdad que ha dicho Antonio Costa que va a pedir un entendimiento con todos los partidos. Es el primer ministro de Portugal, ha dicho eso, que quiere dialogar con todos los partidos. Y esto, bueno, pues encontramos que ha ganado el Partido Socialista de Antonio Costa. En segundo lugar ha quedado el Partido Socialdemócrata, que sería como el PP de aquí, con Rui Rio.
que por cierto ha presentado su dimisión al frente del partido. El centro-derecha portugués irá a primarias tras ser aplazado por la izquierda. Y dice que no ve sentido a su continuidad después de la derrota electoral y pidió que se convoquen primarias. Ellos creen que el problema ha sido que las derechas no han ido lo suficientemente juntas para poder haber hecho una unión más grande, haber podido ganar a Antonio Costa, que ha ganado con 117 diputados, ha subido 9, y el PSD, el de Ruiz Río, ha bajado el tren y se ha quedado con 76. Gran subida ha sido la de André Ventura con el partido Chega, un partido portugués de derecha que ha contado con el apoyo de Vox. Por cierto, le han felicitado en las redes sociales, que tenía un diputado y ahora tiene 12, ha aumentado en 11. Y luego ya en otros partidos, bueno, que ha habido muchos partidos, también tenemos con el Iniciativa Liberal, ha quedado cuarto con 8 diputados. El Bloque de Izquierda ha quedado quinto con 5 diputados. El PCP, que es el Partido Comunista Portugués, sexto con 6 diputados. El PAN, que es el Persoas, Animais y Naturaleza, será algo como el PACMA, ha quedado con 1 diputado. Y el Libre es un partido portugués que ha quedado último con 1 diputado. Bueno, han sido así las elecciones. Y ahora tenemos que hablar también de Boris Johnson y el Reino Unido, porque ha habido una quinta dimisión de un alto cargo del gobierno de Johnson tras el Partygate. Bueno, ha habido una quinta, pero es que ha habido 5 asesores de Boris Johnson que han dimitido tras el escándalo de las fiestas. La directora de estrategia política deja su cargo por los ataques al líder de la oposición. Cesan también al director de comunicación, el jefe de personal, el secretario privado y la asesora de políticas de igualdad. El ministro de Economía critica públicamente al primer ministro británico. Y de hecho, bueno, pues como contamos aquí, no solamente han sido 4, que ha habido una quinta dimisión. Ha sido de Elena Narozansky, asesora especial sobre mujeres e igualdades del gabinete del primer ministro británico. Dimitió este 4 de febrero y es la más reciente persona en dimitir en medio del escándalo por la fiesta de Downing Street, cuando el Reino Unido atravesaba por estrictas restricciones debido a COVID-19 y también en el duelo del duque de Edimburgo. Bueno, pues sí, y precisamente Boris Johnson se resigna ante el goteo de deserciones de su equipo de fieles del gobierno. La dimisión de Munira Mirza, asesora del político conservador desde hace 15 años, simboliza la soledad política del primer ministro. Es decir, están dimitiendo personas que eran muy afines a Johnson y que llevaban con él desde hace mucho tiempo. Pues nada, dicho eso, ¿tenemos alguna nueva información? Bueno, Boris Johnson pillado en otra mentira. Autorizó a evacuar animales de Afganistán pese a negarlo públicamente. Pues sí, y 2 nuevas fiestas durante el confinamiento acorralan a Boris Johnson. Su ex asesor estrella Dominic Cummings asegura que hay fotos del primer ministro británico en eventos prohibidos. Los diputados conservadores ya piden su dimisión, que ya son 12 los que piden su dimisión. 12 diputados de su propio grupo político. Así que bueno, la verdad es que la situación cada vez se agrava más y es más complicada. Y bueno, y ahora tenemos que hablar, antes habíamos nombrado por aquí a Biden, pues sí, hablamos de él, porque el líder del ISIS ha muerto en una operación de Estados Unidos en Siria. Biden dice que Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi se voló y mató a varios miembros de su familia durante la operación. UNICEF confirma que al menos 6 niños han fallecido. Y es así, dice que habían puesto una bomba en cuanto vieron entrar a las fuerzas estadounidenses. El mandatario ha asegurado que el dirigente del ISIS y varios miembros de su familia murieron en una explosión que él mismo causó. Las dos organizaciones han elevado a 13 el número de muertos durante la operación lanzada en la provincia de Idlib, el último bastión opositor en el noroeste del país. Al menos 6 niños, como hemos dicho, han perdido la vida. Y esto es lo que ha confirmado. Bueno, dice que lo han conseguido con éxito. El Pentágono ha dicho que sí, que ha salido con un resultado esperado. Y que dice Biden que el líder de ISIS decidió volarse a sí mismo. Era jefe del grupo terrorista desde el 31 de octubre de 2019. La verdad es que un día tenebroso.
Halloween y ha muerto en una explosión que él mismo detonó. Bueno, tengamos en cuenta, cuidado, esta noticia, cuidado, porque precisamente hace, 2015 en noviembre se contó también que había sido asesinado el líder del ISIS, y a raíz de ahí, pocos días después, fueron los ataques en la sala Bataclan de París. Así que cuidado, porque, hombre, la última vez que pasó esto, vinieron 2 años muy malos en ataques terroristas, así que cuidado. Bueno, y tenemos que estar también atentos ya, esto por una caridad humana, es el rescate en directo del niño Ryan en el pozo de Marruecos. Y en las labores de rescate de Ryan, es un niño igual que le pasó a Julen, pues está siendo en Marruecos. Por lo menos han conseguido excavar un túnel a través del cual al niño de 5 años, le están dando agua con azúcar y oxígeno para que pueda sobrevivir. Y claro, lo que pasa es que tienen mucha prisa en llegar cuanto antes, tienen una cámara en la que están viendo al niño y por supuesto que tienen muchísima necesidad de rescatarlo cuanto antes, porque claro, están construyendo un túnel algo más ancho, eso sí, un poco más rocoso, lo cual puede complicar su construcción para llegar al niño cuanto antes y salvarle. Han entrado este viernes en una fase decisiva, ya que los servicios de rescate se disponen a cavar un túnel horizontal para unir el pozo en el que está el niño con el pozo paralelo en el que han cavado para salvarlo. Alrededor de mediodía se ha producido un derrumbe en el pozo paralelo, que tiene una profundidad de 32 metros, esto fue el viernes por cierto, como el pozo en el que está atrapado Ryan, ubicado en la localidad de Igrane. La excavación del túnel horizontal durará al menos 4 horas y es un trabajo que requiere cautela para evitar derrumbes. En cuanto al estado de salud del niño, los servicios de rescate han informado de que con una cámara se ha metido al pozo donde se encuentra y han detectado un pequeño movimiento que han interpretado como una señal de vida, según ha dicho un miembro del equipo en declaraciones al portal marroquí de noticias Le 360. La Ryan se le insufla oxígeno regularmente. La fuente insistía en la complejidad de las labores de rescate, que avanzan con cautela por el elevado riesgo de deslizamiento de tierra en el lugar. Las maquinarias movilizadas han excavado paralelamente al agujero donde cayó el pequeño y han logrado perforar más de 28 metros de forma vertical, explicaron las mismas fuentes. Aseguraron que hay preparativos para realizar la perforación de un túnel horizontal para llegar al pequeño. Y ojalá que lo puedan rescatar cuanto antes y que la historia tenga un final muy diferente al de Julen, que ya sabemos que no pudo ser rescatado con vida. Bueno, ahora tenemos que hablar de una noticia que ha sido impactante. Realmente es una lástima que estas cosas pasen en la vida. Poneros por favor en situación, a empatía en estos momentos es importante. Unos jóvenes estudiantes universitarios que iban precisamente a comenzar la universidad después de las vacaciones. Y ha llegado un hombre que, parece un accidente. Un hombre de 87 años se coló en la autovía en dirección contraria, a la altura de Alcoy, altura de Rodgla y Corberá. Los estudiantes eran de la Universidad de Alcoyera y estos eran de las localidades de Oropesa de Valencia, de Oropesa, Valencia y Puzol, y tenían entre 18, 20 y 21 años. Eran 3 jóvenes que iban en un coche y se encontraron con este hombre por la carretera y lamentablemente se estrelló y los 3 jóvenes perdieron la vida. Iban de camino a la Universidad de Alcoy, al día siguiente empezaban las clases. Recordemos que además de ellos, los 2 ha habido otras 2 víctimas y 3 heridos graves, por lo tanto ha habido 5 muertos. Otra de las víctimas ha sido el de una mujer, y contamos. El conductor del Opel Vectra, que iba en sentido contrario, colisionó con el Renault Laguna, en el que viajaban 4 estudiantes de entre 21 y 18 años, desplazando el vehículo hacia el carril izquierdo, y que minutos después fue embestido por otro de los coches involucrados en el accidente. Los fallecidos son los conductores de ambos turismos de 87 y 20 años, uno de los copilotos de 89 y los 2 jóvenes de 18 y 21 que viajaban en la parte atrás del Renault, según fuente de la investigación, sin cinturón de seguridad. Hombre, pues eso también
es importante decirlo, hay que ir con cinturón porque ante accidentes de estos puede salir disparado y está mucho menos seguro. Las primeras investigaciones de la Guardia Civil de Tráfico indican que el anciano de 87 años que conducía el Opel Vectra circuló durante 5 minutos en sentido contrario sin intencionalidad tras una confusión cuando accedió a la A7 en Canals. Pero esto es en español o no? Canals, sí, Canals. Otra de las personas mayores que circulaban en el vehículo que presuntamente causó el accidente fue trasladada a un centro sanitario de Valencia con heridas graves. Las 3 personas que iban en los otros coches resultaron heridas leves. Las 2 ambulancias soporte vital básico que acudieron hasta el lugar fueron trasladados al hospital Lluís Alcañís de Játiva, una mujer de 66 años y un hombre de 65 con policontusiones, así como un joven de 18 años que presentaba una herida en la cabeza. Y lamentablemente hay que hablar de más noticias tristes con jóvenes fallecidos en accidentes. Pero esto es un poco raro, porque el accidente, el joven que conducía el vehículo era menor de edad. Por lo tanto, en un principio no podía tener carnet de conducir. Conducía un turismo y al salirse de la vía chocó contra un muro en Villarramiel, en Palencia. El turismo se salió de la vía y chocó con un puente y quedó fuera de la calzada según alertaron los testigos. El siniestro ocurrió sobre las 7:03 de la mañana del 2 de febrero, momento en el que se informó al servicio 112 del accidente de un turismo en el término de Villarramiel. Los alertantes explicaron que un turismo se había salido de la vía y había chocado con un puente y tras lo que había quedado fuera de la calzada. Según los datos de la DGT, el turismo se había salido tras hacer un recto en una rotonda situada concretamente en el kilómetro 31 de la carretera P953 y ha colisionado posteriormente contra un muro de contención de un paso elevado sobre la N610. Dicen que el único ocupante del vehículo, un joven de 17 años, había fallecido. Pues sí, triste noticia desde luego. Y bueno, tenemos que hablar ahora, cambiamos de tema, dejamos de hablar de accidentes, bueno, hablamos de un siniestro, de una incidencia, pero que por suerte ya se ha solucionado. Desalojada la torre Iberdrola de Bilbao por fallos eléctricos tras una inundación. Al parecer la fuga de agua se produjo en la planta 15 y afectó a los ascensores y al aire acondicionado. La empresa ha decidido ese desalojo porque no se puede garantizar la seguridad sin los niveles de calidad del aire y el millar de empleados están estos días teletrabajando. Se trata además del 8º edificio más alto de España, que alberga las oficinas centrales de la compañía eléctrica en el País Vasco y de varias empresas. El millar de empleados que acuden a diario a su oficina están teletrabajando desde entonces. Se espera que la avería esté solventada que ya esté solventada, ya se solventó, día en el que se recuperó su normal actividad y la presencialidad laboral. Pues menos mal que ha sido solo un susto y desde luego. Y luego, bueno, otros sustos se han llevado los usuarios y los administradores de la web del Ayuntamiento de Villamuriel, en Palencia. Ha sido víctima de un ciberataque. El Ayuntamiento ha acusado aviso a los internautas que habían realizado pagos en los últimos días con tarjeta de crédito. La ciberdelincuencia, pues ha llegado hasta la web oficial del Ayuntamiento de Villamuriel, www.villamuriel.es. Actualmente nuestra web se encuentra en mantenimiento. Pronto volverá a estar operativa. Es el mensaje que muestra el portal al acceder desde el navegador debido a los trabajos preventivos que ha puesto en marcha el consistorio para minimizar los posibles daños que pudiera causar el ataque cibernético. Recordemos que de todas formas ya estaría solventado, ya estaría arreglado. En este sentido, lo cabe recordar los ataques. El Ayuntamiento ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil que investigará los hechos. Puestos en contacto con el alcalde, Roberto Martín quiso transmitir a través de este periódico, el Diario Palentino, un mensaje de tranquilidad a sus paisanos. De esta forma, el regidor asegura que la suspensión temporal de la página web ha sido una herramienta preventiva hasta que se solucione el problema y se dé con los culpables. En este sentido, cabe recordar los ataques masivos que se han venido sufriendo en diferentes administraciones locales de todo el país en los últimos meses. Destacable fue el del Servicio Público de Empleo Estatal o también en la Generalidad de Cataluña.
Y también ha habido ataques con Promecal, imposibilitando la publicación impresa de cabeceras como el Diario Palentino. En la pasada Semana Santa se produjo la noche del 31 de marzo. Además, también se vieron afectados el Diario de Ávila y la Tribuna de Albacete. Son periódicos de este grupo, el grupo Promecal. Vaya, y bueno, y ahora tenemos que contar una serie de noticias un poco raras sobre restaurantes y sucesos que han ocurrido en ellos. Primero empezamos con algunos dirían que si hubiera sido a una tienda normal, habría sido un alunizaje, pero atención, choca contra la terraza de un bar en Medina del Campo y se niega a someterse a la prueba de alcoholemia. El suceso se produjo en la madrugada del sábado al domingo pasado a las 1:50 horas. Al parecer, los hechos se produjeron en la calle Santa María de los Huertos. El establecimiento se encontraba cerrado y la terraza recogida y sin clientela. Los agentes identificaron al conductor del vehículo siniestrado, el cual se negó reiteradamente a someterse a las pruebas de alcoholemia, pese a ser informado el conductor del turismo por los agentes de las consecuencias de estos actos. Persistió en su actitud, por lo cual se instruye atestado por negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para comprobar las tasas de alcoholemia, que puede conllevar a una pena de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. La terraza del bar ha sufrido fuertes desperfectos, siendo desplazada parte de ella varios metros. El vehículo en su parte frontal y lateral también ha sufrido daños y su conductor no ha requerido de asistencia sanitaria. Seguimos con los bares. Noticia distinta, esta vez ha ocurrido en la avenida San Froilán de León, en esta ciudad. Detenido por amenazas en un bar y negarse a prueba de alcoholemia. Otro que se niega a hacer las cosas de colaborar con la justicia. Los hechos se produjeron sobre las 17:55 horas del día 2 de febrero, es decir, del pasado miércoles, en la avenida San Froilán, Puente Castro, cuando el gerente de un bar denunció a la policía local a un individuo por amenazas en el interior del establecimiento. Al llegar los agentes, esta persona había abandonado el local, pero es interceptado en el interior de un vehículo cuando circulaba por la citada avenida con signos compatibles con la ingesta de alcohol. Por avería del vehículo de atestados, el retenido es conducido a la unidad de atestado de la policía a fin de realizar las pruebas de alcoholemia, negándose a realizar dichas pruebas. Tras la negativa, el individuo se mostró agresivo, desafiante e insultó a los policías, por lo que es detenido por resistencia a la autoridad y trasladado al centro de salud de José Aguado. Tras la revisión médica, es conducido en calidad de detenido a la comisaría de Policía Nacional. Y continuamos. Porque, esto es ya un poco delirante. Esto ya es de estupidez humana y de lo que es capaz de hacer el ser humano con tal de no pagar una cuenta. Un cliente simula asfixia en un bar del centro de Málaga para no pagar la cuenta. La Policía Nacional lo detuvo después de que presuntamente intentara agredir a los sanitarios, que lo dejaron sin coartada, y de enfrentarse a los agentes que acudieron al incidente. Ocurrió en la calle Morena Lario. Pues claro, te pillaron con las manos en la masa, te pillaron con el carrito de los helados, y como tú no eres capaz de reconocer que te lo inventaste, agredí a los sanitarios. De verdad, los sanitarios son los que menos culpa tienen, y tenemos que estar contando muchas veces cómo no sé quién ha ido a agredir a los sanitarios de tal centro hospitalario. No sé qué sanitario ha sido agredido. El cliente de un bar del centro de Málaga comenzó a sentirse mal y los trabajadores solicitaron la presencia de una ambulancia. El diagnóstico de los sanitarios fue, claro, simulación de asfixia, con el propósito de no abandonar su consumición, de no abonarla. El importe ascendía a 26 euros. Con su plan, al descubierto, el hombre comenzó a insultarlos y a intentar agredirlos. El incidente convocó a la Policía Nacional, cuyos agentes terminaron arrestando al individuo, un español de 53 años, como presunto responsable de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. El SINPA, que es como se dice coloquialmente aquí, se va sin pagar de los sitios, el SINPA frustrado se produjo sobre las 20 horas del pasado 30 de enero. La sala del 091 de la Policía Nacional recibió la llamada de un sanitario solicitando la presencia de una patrulla a un establecimiento de la calle Molina Lario, en el corazón de la capital malagueña. Según la versión del requirente,
acudieron a un bar tras la llamada de los trabajadores por la indisposición de un cliente. Sin embargo, cuando los sanitarios terminaron de atender a esta persona, les había intentado agredir. Al llegar al establecimiento, los policías se entrevistaron con los sanitarios y estos detallaron que acudieron al establecimiento para atender a un hombre que supuestamente presentaba síntomas de asfixia. Tras percatarse del médico que el paciente fingía la dolencia para no abonar la factura del local, el hombre, que minutos antes presuntamente no podía respirar, comenzó a proferir insultos y amenazas contra el equipo médico, pretendiendo incluso acceder al interior de la ambulancia para agredir al equipo médico. La patrulla procedió a la identificación y detención del agresor, quien durante el desarrollo de la intervención presentó una actitud agresiva frente a los agentes. Finalmente fue arrestado como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de autoridad y puesto a disposición de la autoridad judicial. Qué cara más dura. Y bueno, y esto sí que es una cosa más curiosa todavía, a la par que peligrosa. Detenido por tirotear la casa donde estaba su hermano. Atención, bueno, la historia es sí que curiosa. Él disparaba y su mujer le daba munición. La mujer le daba la munición. El juez ha enviado a prisión a sospechoso, mientras que ha dejado en libertad a su esposa, investigada por estos hechos. Y dice: tengo 200 balas para matar a uno del barrio y me da igual pagar 20 años. Minutos después de pronunciar supuestamente esta amenaza, el detenido, un hombre de 38 años, se presentó en la casa donde estaba su hermano y abrió fuego contra la fachada, ayudado, según los testigos, por su mujer. Él disparaba y ella le daba la munición. Los hechos que investiga el juzgado de instrucción número 1 de Málaga sucedieron el 20 de enero en un domicilio de la barriada de Las Castañetas. El supuesto objetivo de estos disparos era el hermano del detenido, de 42 años, que estaba tomando unas copas en casa de un amigo en compañía de sus respectivas familias. Con ellos estuvo durante parte de la velada en la hora de detenido. Según los testimonios recabados por la policía, en un momento determinado se inició una discusión entre los hermanos por un desencuentro previo que al parecer habían tenido en Nochebuena. Tras cruzar algunas palabras, el menor de los dos hermanos se marchó de la vivienda. Varios testigos lo escucharon proferir amenazas de muerte. A las 4 de la madrugada, el hombre presuntamente regresó a la vivienda acompañado por su mujer y armado con un rifle del calibre 22. Según la fuente consultada, comenzó a efectuar disparos mientras le pedía a grito a su hermano que saliera de la vivienda. Fue el dueño del piso quien se asomó a la venta para pedirle explicaciones y le dijo que su hermano no iba a bajar. Al parecer, y siempre según la reconstrucción de los hechos realizada por la policía a través de los testigos, el individuo disparó directamente a la fachada de la vivienda. El inmueble se encontraba con una mujer y 5 menores dentro, que vivieron aterrorizados el tiroteo. Todos se tiraron al suelo para evitar ser alcanzados por algún proyectil. 4 balas impactaron con la ventana del cuarto de baño y una que atravesó la del salón y quedó incrustada en el techo. Es decir, llegaron a meterse las balas dentro. Afortunadamente no hubo heridos ni otros daños materiales a causa del tiroteo, aunque el dueño de la vivienda tuvo que ser asistido en el hospital por una crisis de ansiedad, según las mismas fuentes. Varios testigos declararon a la policía que vieron cómo la mujer del sospechoso permanecía junto a este sosteniendo una caja con munición, que supuestamente le iba proporcionando a medida que él efectuaba los disparos. La investigación a cargo del grupo de atarcos de guardia y policía judicial el día que ocurrieron los hechos, y policía científica puso el foco sobre la pareja, que huyó del lugar en un coche oscuro, aunque fueron identificados por los testigos. El hombre, que acumula una treintena de antecedentes policiales, se entregó después en comisaría junto a su mujer. Los agentes leyeron los derechos a ambos y, tras instruir al atestado del caso, los pusieron a disposición del titular del juzgado de instrucción número 1 de Málaga. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han confirmado a Sur que el hombre ha ingresado en prisión por posibles delitos de amenazas y daños, aunque la calificación pues ha desaparecido porque sí, es que esto es lo que pasa por... no, sigue estando aquí, perdón. Sigue estando aquí. Es que ya me pierdo. Perdón. Vamos a hacer una cosa, vamos a buscar por palabras. Ahí está. Aunque la calificación definitiva dependerá de la instrucción del caso. Su mujer ha quedado en libertad, investigada por estos hechos y bajo la advertencia de que deberá comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello. Y una vez al lado de esto, vamos a irnos a hablar de Benidorm Fest, que ha venido con polémica. A mejor dicho, ha terminado con polémica.
Bueno, pues lo que ha ocurrido es que es lo siguiente. Muchas personas del público habían deseado que hubiera ganado una de las, bueno, dos candidaturas que eran muy favoritas. Y finalmente no ganó ninguna. Ganó, ganó quien nos va a representar en Eurovisión, que va a ser Chanel, que va a representar a Eurovisión a España en el año 2000, el festival de este año. En una preselección que ha levantado los índices de audiencia respecto a anteriores ediciones con un formato renovado. Bueno, lo que sí que ha pasado es que eran las votaciones especialmente sobre Changureiras, era una de las favoritas, pero finalmente no fue la elegida. Y de la misma forma ha sido otra polémica la de Rigoberta Bandini, que tampoco ha sido elegida. ¿Qué ha pasado? Changureiras logró el 14% de los apoyos y Rigoberta Bandini el 13,52%. Aunque en voto popular por vía telemática, Changureiras había recibido con un 70% de los apoyos y un 18% para Rigoberta Bandini y un 3,9% para la ganadora final. Diréis, pero bueno, y vosotros diréis, pues se ganó con el 70%, como que no ganó. Hay que tener en cuenta que ese fue el voto popular, el que vota la gente con el teléfono. Luego había un jurado que tenía un porcentaje que valía más, tengo entendido. Entonces el jurado, pues si vio que era Chanel la que era mejor, pues tuvo mayor su importancia la votación del jurado que la del público. Entonces RTV, es que claro, ha tenido muchísima polémica porque la gente creía eso, que tenía que haber sido Rigoberta Bandini o Chanel. Y bueno, pues finalmente no fue así. De hecho, el voto del jurado, mirad, el voto de los espectadores, es que bueno, hay que entender una cosa. ¿Cómo eran los porcentajes? Efectivamente, el voto de los espectadores era el 25%. El voto del jurado era el 50%. ¿Y de quién era el 25% restante? Era un voto demoscópico que era una cosa como... vamos a calificar las actuaciones en función de los intereses de los españoles y en función de las cosas que más les representa. Entonces era digamos que un voto que no elegía a nadie, era un poco representativo de lo que España, de la situación de los españoles, vaya. Entonces RTV ha comunicado que es consciente de la controversia que ha supuesto esta elección y asegura que la considera positiva. Además explican que la televisión pública ha decidido que abrirá un diálogo participativo para mejorar de cara a próximas ediciones todo el proceso del Benidorm Fest y que crearán un nuevo programa para promocionar la música española del que darán a conocer los detalles en los próximos días. La información, según la información publicada en RTV en su web, desde 2001 se han realizado 16 preselecciones para elegir al artista, canción y 3 para elegir únicamente la canción que representó a España en Eurovisión. Eso es verdad. Eso es verdad. Muchos acordarán de John Cobra en el 2010 fue, ¿no? Que fue muy polémico, tiene una canción caro, no sé cuánto, una canción de hace muchas palabrotas. Y bueno, antes de pasar a la información deportiva, vamos a hablar de una curiosidad, y es de el extraño caso de una niña india de 15 años que llora lágrimas de piedra, que ha desconcertado a los médicos. Bueno, según nos han comentado esa información en el programa de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, no es que y esté llorando, en vez de salir lágrimas caiga un montón de piedrecitas o tierra, no, sino que ella, por algún motivo extraño, forma piedras en el párpado de sus ojos. Es una cosa que por la noche no le ocurre, solo le ocurre durante el día. Entonces durante el día se va notando aquí una cosa en el párpado, cada vez es una cosa más grande y que tiene que levantarse el párpado para sacarse la piedra correspondiente. No es una piedrecita, son piedras que pueden ser del tamaño de una judía, precisamente. Y bueno, los médicos están perplejos por una adolescente, vamos, que es que ni siquiera saben a qué se debe. Ni siquiera sabe a qué se debe este hecho. Los miembros de su familia aseguran que a la joven le han salido entre 10 y 15 piedras del ojo izquierdo en los últimos 2 meses. En un clip que fue filmado en la aldea de Gadilla Badidaspur,
Gadilla Validaspur, se puede ver un bulto en la parte superior izquierda de su párpado. Una persona masajea el ojo hasta que aparece una piedra que cae de su ojo. Más tarde, otro objeto parecido a una roca cae de su párpado a su conducto lagrimal antes de que una mujer lo atrape con su vestido. La niña sostiene las piedras en su mano para mostrar la colección de rocas, las cuales supuestamente provienen de su globo ocular. Bueno, y no es el único caso. La familia ha consultado a los médicos y todos insisten en que no es médicamente posible. En 2014, Saadiyya Yale, una niña de 12 años de Yemen que padecía una afección similar, los médicos aún no pueden dar una explicación a esta condición, ya que la niña Saadiyya Yale no padece ninguna enfermedad conocida. Desafortunadamente, aún no pueden dar una explicación a esta condición, ya que la niña Saadiyya Yale no padece ninguna enfermedad conocida. Lo que hemos dicho, afortunadamente esto provocó el pánico de las áreas rurales, donde asumieron que la niña podía estar poseída por la magia. Bueno, una barbaridad, es un caso muy extraño y a ver qué su conclusión le da. Bueno, mientras tanto vamos con hechos, y es que Rafa Nadal se ha convertido en uno de los pocos tenistas del mundo, que ha conseguido 21 Grand Slam. Ha superado a Djokovic, ha superado a Roger Federer. Eso sí, él dice que lo importante no es eso, lo importante es un poco para su carrera privada, lógicamente. Y bien que nos alegramos de Rafa Nadal y ojalá que siga allí. Hay que recordarlo, hace unos meses estuvo planteándose incluso si llegara a continuar en el tenis o retirarse. Atención, estuvo pensando incluso en retirarse. Y con una lesión en el pie, y ha sido capaz no solo de ganar una final, sino de ganar una final cuando la tenía absolutamente en contra. Explicamos cómo fue. La final fue contra el ruso Medvedev, que ganó el primer set, lo ganó 6-2. Bueno, ahí arrasó el ruso. En el segundo set, Rafa Nadal se llegó a poner a empatar el set y con posibilidades de haberle arrebatado, bueno, de haber ganado el segundo set y ahí haber llegado a empate. Sin embargo, Medvedev le llegó a ganar casi ese segundo set, y claro, al ir Rafa Nadal 2-0 con todo el partido en contra, su rival estaba a un set de ganar y él tenía que haber ganado 3 consecutivos. Estaba casi imposible que Rafa Nadal fuera a conseguir ganar el partido. Bueno, pues hizo lo imposible y nunca había pasado. Ningún jugador había conseguido ganar en una final del Open de Australia remontar 2-0. Bueno, pues Rafa Nadal se puso y de hecho el segundo que lo ganó Medvedev 6-7. Es que lo ganó por nada, por poco. Rafa Nadal se puso y ganó el segundo set 6-4 y el segundo 6-7. Después sí es cierto que le costó un poco más, pero ganó 7-5 e hizo historia en el Abierto de Australia. Vaya que sí, bien lo decía Ángel García Muñiz en la narración de la cadena COPE, que lo decía: Napoleón conquistó el mundo una vez, Rafa Nadal lo ha hecho 2 veces. Y un ejemplo que claramente deja ver la increíble hazaña de este señor, como dice Ángel García Muñiz, don Rafael Nadal Parera. Vaya que sí, nos alegramos muchísimo. Ha logrado este 21º Grand Slam y lo ganó. Es la segunda vez que gana en Australia. Recordemos que la anterior ocasión fue en el año 2009, hace 13 años. Y nada, pues a esto se suman 13 Roland Garros. No hay que olvidarlo. Y bueno, aparte de 13 Roland Garros, por cierto, decir que había jugado otras finales, otras estadísticas. Había jugado otras 2 finales contra Djokovic y contra Federer, y otra contra Wawrinka en el Open de Australia. Parecía un torneo maldito. Otras veces ha tenido que retirarse por dolencias, otras veces ha sido eliminado, y esta vez ha sido vamos a por todas y ha ganado estando lesionado. Ha estado con positivo por COVID hace un mes y bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa, y me encanta especialmente la personalidad de Rafa Nadal. El hecho de decirle a su rival: estoy seguro de que va a ganar muchos torneos. Además que Medvedev es muy joven, tiene 26 años.
o si no 20, 25. Vas a ganar muchos torneos, estoy seguro. Y le ha dado muchísimos ánimos. Y además me encanta el Rafa Nadal, cómo habla la rueda de prensa, su filosofía, su forma de sentido común. Me encanta, de verdad. Tiene una personalidad ejemplar en este sentido, esas reflexiones, esa disposición, desde luego, y nos alegramos muchísimo. Eso fue en una final que duró 5 horas, alargó hasta la 1 de la madrugada, hora local de allí. Y esa fue la de arena. Después nos dejó otra de cal, que fue la derrota de España ese mismo domingo en la final del europeo de balonmano, y ya que lo ganó finalmente Suecia, pero lo ganó, vamos, que fue de la siguiente forma. El partido había terminado, el partido ya había acabado 26-26, y se pitó un penalti ya con el segundo, se pitó un penalti con los últimos segundos y se terminó el partido. Y claro, el penalti había que pitarlo, y lamentablemente marcó Suecia. Y como ya el marcador estaba a cero, el tiempo del partido se había acabado, terminó 0-0 y no pudo continuar el partido. Claro, hemos dicho, el partido no se terminó, y lamentablemente, pero la verdad que fue un partido en el que España fue perdiendo al principio, fue perdiendo por 1 o 2 puntos, después ya se pusieron España 12-13, y España se puso por delante hasta que Suecia le empató al 23-23 y ya le puso por delante el 24-23. Entonces, de esta forma, España pudo empatar al 26, pero ya lamentablemente ganó. Bueno, finalmente ganó Suecia. Pero bueno, mucho ánimo, que pueden seguir consiguiendo títulos. Hayan hecho 4 finales y 4 títulos habían tenido anteriormente. Bueno, y por último vamos a hablar de 2 resultados, 3 cosas, 3 apuntes deportivos. Hoy, esta tarde a las 17, tenemos la final de la Copa África, Burkina Faso-Camerún. Y mañana tenemos a las 20 la final Senegal-Egipto. Veremos quién gana. Desde luego, semifinal. Estoy mal de la cabeza. Es que tanto rato de programa hablando yo solo, al final uno se cansa. No. Semifinal ya terminó. La semifinal la ganó Senegal a Burkina Faso 1-3, y Camerún perdió contra Egipto 1-3 los penaltis, porque además acabaron 0-0. Lo que se juega hoy a las 17 es el partido por el tercer puesto. Ahora sí, Burkina Faso-Camerún. Y la final es el Senegal-Egipto. Mañana a las 20. Veremos quién gana. Y en la Copa del Rey, sorpresa, porque el Athletic Club eliminó al Real Madrid, y también eliminó, al Barcelona ya lo sabíamos, ahora eliminó al Real Madrid. Es el equipo revelación, puede considerarse de ese torneo. Bueno, el miércoles 9 de febrero se jugará la semifinal Athletic Club Valencia y también el Rayo Vallecano Betis. Veremos quién gana. El Rayo Vallecano accede después, es histórico, no histórico, porque ya había accedido una anterior vez a las semifinales, pero muy pocas veces el Rayo Vallecano ha accedido a las semifinales. Y luego en el mercado de fichaje de invierno, que ya se ha cerrado, el Barcelona se ha reforzado bastante bien, entre ellos con el futbolista español Adama Traoré, que es que de hecho viene del Wolverhampton y llega cedido hasta final de temporada con opción a compra. De hecho, Adama Traoré lo conoceréis seguramente por haber jugado en la selección española en Mundial, en Eurocopa más bien, y en clasificación para competiciones internacionales. Bueno, lo cierto es que llega cedido hasta final de temporada y el club azulgrana se reserva una opción de compra. Así que nada, ya veremos qué papel hace en el club azulgrana. Y por último nos vamos a despedir ya con las recomendaciones, si nos deja la luz, que yo creo que sí. Nos vamos a ir esta vez a un motivo, porque vamos a recomendar la canción de esta semana. Recomendamos la canción Sunday, Bloody Sunday, del grupo U2, del que se publicó el 11 de marzo de 1983 en el álbum War, Guerra en español. Es una canción de pop punk rock alternativo,
cuyo autor es, el líder del grupo. Esta canción, ¿por qué la recomendamos hoy? Bueno, pues porque el pasado domingo, día 30, se cumplieron 50 años del Domingo Sangriento, la masacre de Bogside. Fue una masacre en la que el 30 de enero de 1972, en la que soldados británicos dispararon a 26 civiles desarmados durante una marcha de protesta en la zona de Bogside, en Derry, en Irlanda del Norte, en la que murieron 14 personas, 13 murieron en el acto, mientras que la muerte de otro hombre 4 meses después se atribuyó a sus heridas. Muchas de las víctimas recibieron disparos mientras huían de los soldados y otras recibieron disparos mientras intentaban ayudar a los heridos. Bueno, estos fueron los hechos. Entonces la canción va en honor a este desagradable acontecimiento. Ha tenido, dicen que la letra podía ser malinterpretada como sectaria. Algunas de las letras originales del integrante The Age hablaban específicamente en contra de rebeldes violentos, pero fueron retiradas para proteger al grupo. Aún así, aún sin esas letras, algunos oyentes consideraban la canción una canción rebelde que incluso glorificaba a los eventos de los 2 domingos sangrientos a los que hacía referencia. Comercialmente, la canción causó mayor impacto en Holanda, donde llegó al 3er puesto en las listas nacionales. En Estados Unidos, la canción obtuvo una ejecución significativa en la radio y junto a New Year's Day llevó audios a las audiencias de rock norteamericanas. Las reacciones críticas hacia la canción fueron positivas en su mayoría. En la revista irlandesa Hot Press, Liam Mackey elogió la instrumentación de la canción. Dennis Sullivan comentó en AllMusic que la batería de apertura de Mullen le daba un sentimiento especial a la canción, al igual que al resto del álbum. En el año 2004, la canción ingresó en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone, ubicándose en el puesto 268. Y luego, canción histórica, por un motivo histórico a escuchar, recomendable en estas fechas que se cumple el 50 aniversario de la matanza de Domingo Sangriento. Y luego la película de la semana también parece una película sangrienta. De hecho se llama La Purga Infinita. Es una película del año pasado, el 2021, estadounidense, dura 103 minutos y dirigida por Everardo Gaut. No lo conocía. Bueno, la película trata de los miembros de un movimiento clandestino. Ya no es suficiente una noche anual de anarquía y asesinatos, así que deciden volver a Estados Unidos, el caos y las masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo. Además, tenemos que, digamos que es una matanza que se hace, contra la comunidad mexicana en Estados Unidos. La verdad es que por ese sentido la película no es que me guste mucho, porque aquí son muy amigos de los mexicanos y no nos gusta ese argumento. Pero bueno, hay que recomendar todo tipo de películas. Hay una purga, van aquí a pegar tiros a todas partes. En la mañana después de la tradicional purga, una banda de asesinos enmascarados ataca violenta y legalmente a la familia Tucker. Tras este hecho, la familia tejana se ve obligada a unirse con Juan y su esposa para enfrentar a un país entero a punto de colapsar, que se hunde en un mar de caos y de sangre. Y la quinta y la última entrega de la saga de La Purga. Es que hay que decir antes que nada que esto viene porque es una localidad un poco rara de Estados Unidos en la que es legal matar durante la noche. Una cosa un poco rara, la verdad. Y resulta que después, no contentos con que creían que tenían que matar a más gente, no se habían quedado contentos con lo que habían hecho, procedieron a coger la justicia por su mano y cargarse a mucha más gente. Bueno. Entonces, dicho esto, vamos al lugar de la semana. Vamos a un lugar mucho más placentero, con un lago enfrente. De hecho, recomendamos la semana pasada el Museo Olímpico de Lausana. Pues hoy recomendamos la ciudad entera, Lausana. No nos centramos en ningún lugar concreto. Es una localidad que se encuentra, por eso, en el lago Léman. Y bueno, pues como decimos, tiene una población de 139.000 habitantes, 140.000 casi, está más cerca de los 140.000. Y bueno, es una ciudad que está habitada desde el siglo IV a.C. Los romanos construyeron en el lugar de una aldea celta, en los alrededores del sector de Vidi, un campamento militar que llamaron Lausana. A partir del siglo I se desarrolló sobre la plaza de los barcos mercantes sobre el lago Léman
Lago, no el lema, bueno, el alemán. Formado un vicus gallo-romano. ¿Qué es un vicus? Un barrio o pequeña aglomeración urbana. Este alcanzó una talla de 1,2 metros de largo por 250 metros de ancho. Bueno, lo que a vosotros os interesa es lo que se puede ver allí, ¿no? Entiendo. Bueno, pues allí hay muchas organizaciones que tienen su sede en Lausana. El Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Esgrima, o la de Natación, o la de Hockey, o la Federación Aeronáutica Internacional, o la Federación Internacional de Piragüismo, o la de Tiro con Arco, o la de Tenis de Mesa, o la de Voleibol, o la de Toboganing y Bobsleigh, o la de ajedrez, o la de sociedades del remo. Es que es un lugar de muchas, en la casa de muchas asociaciones. Bueno, el museo, allí podéis ver el Museo Olímpico, que recomendamos la semana pasada, que habla de muchas artes, disciplinas deportivas, de los Juegos Olímpicos y de la organización de los Juegos Olímpicos como tal. Del Museo del Elíseo, de fotografía suiza, el Museo Cantonal de Artes, una colección cantonal, bueno, los cantones eran como regiones allí en Suiza, el Museo Cantonal de Arqueología e Historia, otro museo distinto, o otro referente artístico de la fundación del Hermitage, con exposiciones temporales. También se encuentra la colección de Art Brut, la colección Claude Verdun, la fundación del Vivarium de Lausana, el Museo de Diseño y Artes Aplicadas Contemporáneas, el Museo Cantonal de Geología, el Museo Histórico de Lausana, el Museo y Jardín Botánico Cantonales, el Museo Romano Lausanne-Vidi, el Museo Cantonal de Zoología. Allí pues también se puede encontrar el Castillo de Santa María, el Castillo de Uchi, la Catedral Protestante de Nuestra Señora de Lausana, que posee un portal pintado entre los siglos XIII, en el siglo XIII, la Plaza San François, la Plaza de la Salud, de la Palud, la Plaza de Saint Laurent, el Tribunal Federal, sede del Poder Judicial Suizo, donde vivió Pierre de Coubertin, y la Torre d'Alais, última torre de las fortificaciones de la ciudad. Y nada, pues también ofrece atractivos turísticos como Uchi, el puerto de la ciudad, el Parc Montbenon, parque frente al tribunal, y al lado de Lausanne Palace, la Rue de Bourg, con edificios antiguos y tiendas de recuerdo, la Place de la Riponne, frente al Palacio de Rumine, Vidi, playas, cancha de fútbol, paseos y otros, y le Parc Mont Repos, jardines. Eso es verdad. Eso pendiente, allí podéis, yo os lo recomiendo, llevaros bañador e iros a una de las playas que hay por ahí. No son playas de arena porque es una playa, un lago, pero es estupendo, recomendado 100% ir a Lausana con bañador y bañarse en sus playas, podría decirse artificiales, pero de gran calidad por lo menos se ve. Y por último, en el hotel o restaurante de la semana nos vamos hasta el Hotel Suites, Hotel Novotel Suites de Montpellier. Se encuentra en el número 45 de la avenida de Piret. Y nada, pues es un hotel en el que... bueno... sí, es que claro, tenía aquí esto, pero se me ha ido el... Ah, vale, aquí lo tenemos. Bueno, pues tienen unas habitaciones buenas, que digo, las habitaciones de los hoteles de Francia son estupendas, eso desde luego. Se encuentra en el barrio moderno que se extiende por la explanada de Europa y el río Lez, con bares y el centro comercial Le Polygon. Y nada, pues es famoso por su arquitectura estilo clásico del barrio, y está a una manzana de la parada de tranvía más cercana y a 3 kilómetros del Museo Fabre de Bellas Artes y el Jardín des Plantes de Montpellier. Y nada, pues es un lugar, bueno, tiene los servicios típicos de los hoteles, y nada, es un... Efectivamente, y está muy bien. Está muy bien ubicado. Además, la recepción es muy interesante, porque la recepción parece un bar. De hecho, tú le pides allí mismo a la mujer que te sirva algo, te dice, dame la llave de la habitación. Bueno, pues dame también de paso una copa de lo que sea, y te la da. O de Fanta, o de un zumo de lo que sea, y te la da. Es un lugar muy bueno para ir si vais a Montpellier. Recomendado, Novotel Suites Montpellier. Y de esta forma nos despedimos. Gracias por habernos visto. La semana que viene nos vamos a encontrar con el día antes de las elecciones de Castilla y León. Pero bueno, ya veremos a ver qué va sucediendo.
De esta forma nos despedimos. Recordad que estamos en Twitter, @canalmanolo, estamos en Discord también. Y nada, pues si nos queréis hacer llegar vuestras informaciones y noticias. Y ya pues nada, me despido. Espero que tengáis una buena semana. A ver si vamos avanzando en materia de mejorarlo todo. Que ojalá salga todo bien, por favor. Que se haga justicia con todo. Y ya está, dicho esto, gracias por habernos visto. Le puedes dar a me gusta, comentarios. Agradecimientos a mi querido Invencible, que siempre por ahí comenta y le encanta el programa, y a mí me encanta que a él le encante el programa, por supuesto, al cual le agradezco que lo vea, que nos vea. Y por último, salud y suerte, sed felices, cuanto más mejor. Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, ha patrocinado el programa del Loco del Pueblo.